Listo. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este taller teórico práctico de instrumentos de evaluación de estados psicoemocionales, proporcionado por el COLEG e impartido por el maestro Víctor Ramírez, que esto nos va a servir para incrementar nuestro conocimiento, para avalar el conocimiento que ya vimos en las pláticas anteriores y para poder tener más certeza a la hora de aplicar estos instrumentos y estas teorías. Pero antes de pasarle la palabra al maestro Víctor, que va a ser nuestro ponente, el presidente del colegio tiene unas palabras para todos ustedes. Y les pido por favor que lo recibamos con un aplauso virtual para que nos dirija esas palabras. Maestro Roberto, adelante. Muchas gracias. Antes de eso, déjenme compartirles mi pantalla. Listo. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Voy dando entrada a los que van, presentándose. Antes de entrar de lleno, les voy a robar 2 minutos de la ponencia, porque lo que empieza hoy no necesariamente va a terminar, el día de hoy. Sí, ni en 2 o 3 sesiones. Es un programa que hemos llevado a lo largo de este año, de este ciclo, en el cual hemos estado hablando y desarrollando ampliamente componentes de la calidad como la que consideramos que tiene cada uno de ellos, en particular la del ponente del día de hoy, que es nuestro colega y amigo, el maestro Víctor. Bueno, esta primera sesión es la puerta de una ruta que preparamos para ustedes a lo largo de este ciclo de este año y en particular la del día de hoy inicia el inicio de actividades de la segunda mitad del año 2026. Y quizá empresa por una pregunta que puede parecernos un tanto incómoda. Y viene así, ¿con qué evaluamos lo que no se ve? Bueno, todos los que estamos en esta sala estamos compartiendo algo, estamos eh, frente a un paciente, frente a una persona que tiene conocimientos quizá profundos, pero alguien puede no tenerlos. Así es que, pues está en su calidad de paciente, no está en esa obligación de conocerlo, pero nosotros como su terapeuta sí estamos en esa necesidad de tener conocimientos suficientes y habilidades para este individuo que tiene afectación en su estado de salud. Y no solo en lo físico, sino en aquellos aspectos que en la homeopatía son de gran valor, como es el aspecto mental y emocional. Hablamos de ansiedades, duelos, crisis, agotamiento, y muchas veces lo intuimos, pero no siempre tenemos un instrumento claro para evaluarlo como método. Y ese es el vacío que este taller viene a llenar, pasar de las corazonadas, de la intuición, a una evaluación más estructurada de este estado psicoemocional. Y esto es lo que se estarán llevando el día de hoy y lo van a estar profundizando en las sesiones 2 y 3. Pero esto es tan solo la primera sesión. ¿Qué les parece si vemos el capítulo completo de lo que queda en este periodo de tiempo? ¿Sí? Este taller en particular es la estación número 1. Al volver de vacaciones, los que tenemos alguna actividad en la Universidad Antropológica de Guadalajara o también en alguno, dependemos de algún ciclo escolar en alguna otra institución educativa, pues estaremos considerando también un segundo taller. Y este ya no solo es para evaluar, sino para intervenir técnicas psicocorporales como recursos ante una crisis, sobre todo en nuestro propio consultorio. Y en el punto o en la estación número 3, también estaremos presentando una conferencia magistral muy especial
donde entregamos el reconocimiento al profesionista destacado del año con un tema, el más probable, dependiendo también quién sea nuestro profesionista destacado, pero el enfoque sería tocar el aspecto magistral sobre la nutrición y la relación que tiene con el paciente que tiene alguna afectación en su esfera psicoemocional, ya sea de manera aguda y crónica. Y todo esto va a desembocar en un cierre, una actividad de mucha actividad que se da durante el mes de octubre. ¿De qué nos estamos refiriendo? Bueno, nos estamos refiriendo a la convención de nuestro colegio. Aquí esta convención no es un evento de un día, es toda una semana de actividades. Tendremos 5 webinars previos al día sábado en esta semana, la última semana del mes de octubre. Así es como lo programamos. A veces pueden surgir imprevistos, pero de momento estas son las fechas en las que estaríamos considerando para realizar esta convención, ¿sí? 5 webinars y después una sesión principal híbrida, porque también cada vez contamos con la asistencia de personas que como ustedes de manera virtual, pues es el medio de su preferencia para interactuar con nosotros. Así es que pues hemos presentado un recorrido sobre los temas fundamentales que tienen que ver con la salud mental y emocional, tema eje de este año. Bueno, quien ha caminado con nosotros a lo largo de este año, bueno, se da cuenta cómo es que hemos estado considerando, desmenuzando y adquiriendo conocimientos o refinando los que ya conocemos. Y no estamos participando solo como espectadores, sino algo que se construye desde el principio. ¿Y cómo se puede acceder a esta ah, serie de acontecimientos? Bueno, en el colegio buscamos este desarrollo profesional, pero también dependemos del apoyo que ustedes también tengan a bien proporcionados. Si se dan cuenta, las, las ponencias, las instalaciones, los mobiliarios, todo tiene un costo. Y para eso solicitamos el pago de una anualidad a todos nuestros asociados que ya nos han venido acompañando a lo largo, por lo menos, de este año. Pero hay algunos que ya nos han manifestado su deseo de integrarse a la mitad de este periodo de tiempo. Y creemos que lo justo sería que nos apoyaran, pero no con un pago completo de una anualidad, sino de una media anualidad. Así es que si deciden integrarse al colegio, terminar el resto de este taller, participar en los que siguen y en las otras dos actividades que hemos estado mencionando, pues les proponemos pues que se inscriban, se adhieran a nuestros objetivos profesionales. Así es que lo estamos haciendo accesible por esta cantidad 750 pesos que no cuesta ni lo que costó un boleto, no para estar en el Mundial de Fútbol, sino en algún local y estar de espectadores viéndolo a través de una pantalla de televisión. Así es que consideramos que esta inversión en el sentido económico es bastante significativa, que es baja para lo que creo que nos podemos beneficiar. Así es que con esto terminamos para no interferir con el tema fundamental de ese taller. Así es que la puerta está abierta. Recuerden, no es una cuota, es una comunidad de profesionistas de la salud que hemos decidido crecer juntos. Así es que la invitación está abierta para cada uno de ustedes. Acérquense con cada uno de los que pertenecemos al colegio y tendremos la oportunidad de darles la información que ustedes nos requieran. Muchas gracias, gracias maestro Víctor por cedernos un poquito de su tiempo y de su espacio. Muchas gracias, maestro Roberto, por estas palabras. Sabemos que hay
invitados en esta sesión que les interesa este mensaje y a los socios para que inviten a más personas que todavía se pueden incorporar y tener los beneficios de todo este cúmulo de conocimiento que vamos ofreciendo a lo largo del año. Y bueno, despedimos al maestro Roberto para dar paso a nuestro ponente, que siempre es un honor tenerlo con nosotros y muy agradecidos de que siempre tenga esa disponibilidad para aportarnos de su gran conocimiento que tiene. Recordemos que el aprendizaje constante es la llave del crecimiento personal y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy, crecimiento que nos va a llevar a ser mejores homeópatas para ayudar mejor a nuestros pacientes. No le quito más tiempo al maestro Víctor, todo el mundo lo conocemos, le hemos venido dando seguimiento a través del diplomado, así es de que maestro, no le robo más su tiempo. Adelante, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, maestro Roberto. Y muchas gracias a todos ustedes que se dan un tiempo para acompañarnos en estas sesiones, en esta conferencia y en estos talleres. Sí. El día de hoy, como ustedes han revisado, vamos a iniciar con un taller teórico práctico de instrumentos de evaluación del estado psicoemocional. ¿Por qué es importante esto? Bueno, nosotros como homeópatas sabemos que los síntomas principales, digamos, hablando de la profundidad de la personalidad de nuestro paciente, a esa persona que llega frente a nosotros, los síntomas mentales son los que adquieren gran relevancia. Entonces, como bien comentaba el maestro Roberto, importante averiguar qué es lo que pasa tras la mirada de este paciente, qué viene ahí con él, acompañándole, posiblemente desde hace unas semanas, pero también posiblemente desde hace unos años, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la personalidad que me está manifestando este paciente? La personalidad homeopática, que es la que busco para encontrar el medicamento adecuado, el similimum, para poder iniciar el proceso de curación, estimulando la energía vital de nuestro paciente. ¿Sí? Entonces, existen herramientas desde el área psicológica que han sido ya verificadas y se usan en el ámbito de la psicología. Sin embargo, algunas de ellas pues están al alcance, a nuestro alcance. ¿Sí? Son pruebas no difíciles de aplicar, son, vamos, 7 ítems, 9 ítems, son algunas cuantas preguntas que cuando el paciente contesta, nos da un acercamiento de qué es lo que puede estar pasando con el paciente. Estos tests no por ellos vamos a hacer un diagnóstico definitivo. Es una herramienta que nos ayuda junto con otras herramientas para conformar el diagnóstico, la prescripción del medicamento que que queremos dar. Sí, voy a compartir pantalla. ¿Me pueden comentar si ya se ve la imagen, por favor? Aún no, pero parece que está trabajando en ello. Ya, listo, profe. Excelente. Así es. Vamos, que no nos vaya a traicionar el Internet. Muchas gracias. Sí, entonces son herramientas desde que nos pueden ayudar a profundizar qué es lo que está pasando en nuestro paciente. Sí, qué ideas, qué cosas quiere hacer, cuáles son sus pensamientos. Bueno. Para todo ello sabemos que a la hora de atender al paciente, pues estamos adquiriendo todos los datos que nos dice. Sin embargo, estas herramientas escritas, aparte de todo lo que observemos, cuando el paciente lo contesta, nos da un mayor acercamiento o una mayor seguridad de lo que estamos visualizando en el paciente. Entonces, bueno, este taller teórico práctico lo vamos a llevar
como herramienta de ayuda para comprender al paciente. Le puse aquí al paciente homeopático desde esta visión, desde esta mirada, ¿sí? Sabiendo que el estado emocional del paciente no es un dato secundario, es el centro mismo de la individualización. El taller lo vamos a, como comentaron ya anteriormente y vieron ustedes la promoción, se va a integrar por tres módulos. El día de hoy vamos a revisar el módulo uno con instrumentos psicométricos estandarizados. ¿Sí? Hablar de la psicometría precisamente para poder medir o evaluar hasta qué punto el paciente está transitando tal vez por ansiedad, tal vez por depresión, miedos. Bueno, nos podrá ayudar estas herramientas, ¿sí? Que tienen confiabilidad, validez, sensibilidad, especificidad. Puntos de corte, ¿a qué se refiere? Bueno, de acuerdo a lo que resulte en ese instrumento, en ese test, nos puede dar una idea de si es importante la posibilidad de derivar al paciente. Me refiero, seguirlo atendiendo nosotros como homeópatas, pero también pedirle una consulta, puede ser con el psicólogo o puede ser con el psiquiatra, depende de qué es lo que encontremos. ¿Sí? Entonces, estas pruebas nos dan determinados puntos de corte que de acuerdo al puntaje que adquiera cada paciente al contestar estos tests, nos puede mandar la señal de alarma de que algo importante está pasando en este paciente. Y menciona, en todo momento lo seguiremos atendiendo nosotros, nada más que habrá ciertos momentos en que sea muy importante derivar y hacer un tratamiento en conjunto, ¿sí? Con el psicólogo, con el psiquiatra. Interpretación, también vamos a ver unos casos clínicos referentes a esto y todo ello para poder llevar con un seguimiento al paciente. Podemos aplicar estas pruebas de entrada y después de un periodo que decidan ustedes, volver a aplicar la prueba para ver si hay variación en sus respuestas actuales conforme a lo que contestó la primera vez. La siguiente semana veremos la entrevista clínica integrativa, profundizando en la historia clínica, observación clínica, lenguaje verbal, no verbal, escucha activa, rapport, empatía, todo esto lo vamos a desmenuzar. Preguntas abiertas, cerradas, la importancia y cuándo o cómo aplicarlas, ¿no? Detección de ansiedad, depresión, estrés, la somatización en el paciente y tal vez la ideación suicida. Porque, ¿qué tal si frente a nosotros tenemos a un paciente aurum metallicum en un grado de depresión importante? ¿Sí? Entonces, evaluar el riesgo psicológico y también veremos algunos casos clínicos. Y el módulo 3 veremos las técnicas proyectivas, ¿sí? ¿Qué fortalezas tienen? ¿Qué limitaciones? Estamos hablando de los tests que seguramente ya han visto en algún momento, ¿no? Test de la figura humana, del árbol, persona bajo la lluvia. Nosotros somos seres proyectivos. Nuestro paciente también es un ser proyectivo. Sin embargo, cuando llega a consulta, pues la pregunta sería, ¿por qué este paciente que apenas nos está conociendo por primera vez nos dará toda la información de su vida? Situaciones penosas, situaciones que le entristecen, ¿por qué nos platicaría todo? Sí, claro, nosotros le abrimos las puertas para que nos platique todo, sin embargo, puede tener sus reservas. ¿Y qué es lo que pasa en el paciente? Que cuando llega con nosotros, llega en el modo consciente. Si nos vamos a lo que nos dice Freud, está el consciente, el subconsciente, el inconsciente. Entonces, cuando estamos en el consciente, estamos aplicando nuestro razonamiento y juicio, ¿sí? Entonces, si yo no quiero decir algo importante, pues me voy a cerrar a tratar de no decirlo. Sin embargo, nuestro cuerpo habla. ¿Y a qué me refiero? Cada uno de nosotros somos energía viviendo dentro de un cuerpo material. Nuestro cuerpo material es nuestra casa y tiende a reaccionar proyectivamente de acuerdo a las emociones internas
claras que se han guardado, pero que el paciente, por medio del razonamiento, a veces evita platicar de ciertas cosas, ¿no? Vamos, ese paciente que tal vez sufrió abuso en algún momento, y le da vergüenza platicar de ello, pues se va a cerrar, va a evitar decirlo, a menos que entre en una confianza extrema, que es parte de nuestra tarea, propiciarle a nuestro paciente el que se sienta seguro y confiado cuando está con nosotros en consulta y hacerle saber de que todo lo que él diga, ahí puede decir todo lo que quiera, nada saldrá de esas cuatro paredes. Entonces, permitir que el paciente pueda hablar de aquello que le lastima en todo momento. Entonces, vamos a ir profundizando en estos instrumentos de evaluación del estado psicoemocional, iniciando con el módulo uno. ¿Sí? El módulo uno, a ver si puedo mover esto. Ok. El módulo uno hablamos de los instrumentos psicométricos estandarizados. El objetivo va a ser fortalecer las competencias en la entrevista clínica emocional dentro de la consulta homeopática, aplicar los instrumentos PHQ-9 y GAT-7 para el tamizaje del estado emocional, ¿sí? Y hablando de tamizaje emocional, sabemos que es un procedimiento por medio de estos tests, cuestionarios, entrevistas, para detectar el riesgo de padecer trastornos como ansiedad o depresión. Precisamente es en lo que nos va a ayudar. Nosotros podemos ver a nuestro paciente cómo es su comportamiento y relacionarlo tal vez con ansiedad, tal vez con depresión. Bueno, estas herramientas nos van a ayudar a profundizar o a asegurar que sí está en ese nivel de depresión y que tal vez corra algún riesgo, ¿no? Y también todo esto, obviamente, relacionado con los síntomas mentales, emocionales, para decidir qué medicamento le vamos a dar y también en qué potencia y posología o dosificación le vamos a dar. Nos va a ayudar a identificar criterios clínicos para la referencia oportuna a psicología o psiquiatría e integrar hallazgos emocionales en la historia clínica para una individualización del paciente. La homeopatía, que no comprende el alma del paciente, solo toca la superficie de su enfermedad, aquello que resulta producto del desequilibrio interno. Estamos hablando de la somatización. Para ello, bueno, en nuestra práctica es importante la ética y dentro de ella el consentimiento informado, ¿sí? Los principios bioéticos en la evaluación emocional, poner en práctica la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia que orienten cada interacción clínica que tengamos con el paciente homeopático. ¿Sí? En todo momento no dañar, ¿sí? Consentimiento informado, que el paciente sepa de cómo va a ser el procedimiento que estaremos llevando con él. Para este tamizaje psicológico por medio de los tests, el paciente debe de conocer el propósito, alcances y limitaciones de estos instrumentos antes de su aplicación. Todo esto para generar esa confianza, ¿sí? Confidencialidad y límites de la práctica homeopática, proteger la información sensible y reconocer cuándo derivar a psicología o psiquiatría. Esto es un imperativo ético y clínico. La clínica que pertenece a la universidad, la clínica UNAC, de hecho, cuando se detecta un paciente con características psiquiátricas, se le pide que vaya a una consulta con un psiquiatra y regrese con el resultado de esa consulta para poderle seguir atendiendo. ¿Sí? Es importante en todo momento hacer un trabajo conjunto. La entrevista clínica homeopática, bueno, hablamos del rapport terapéutico,
para crear un vínculo de confianza y seguridad que permita al paciente expresar todo lo que sucede dentro de él. Ese rapport que empieza cuando nos levantamos a recibir a este paciente, lo miramos a los ojos, le saludamos y puede ser que expresemos alguna frase para romper el hielo, ¿no? ¿Qué tal el calor, las lluvias? Algo para romper el hielo. Aplicar la escucha activa, ¿sí? No se trata solo de oír, sino de escuchar, de prestar atención plena a lo que nos dice el paciente, no interrumpirlo, observar cualquier modificación en su rostro, cualquier movimiento, porque todo ello es un lenguaje corporal de esa forma de ser proyectiva, captando el lenguaje simbólico y sus sensaciones, exploración de síntomas mentales, identificar miedos, ansiedades, tristeza, irritabilidad y sueños como síntomas guía en nuestra repertorización, ¿sí? Observación no verbal, registrar gestos, postura, tono de voz, pausas y expresiones faciales como síntomas valiosos para la individualización. Todo aquel movimiento nos está dando información. Este paciente que está sentado y tal vez levanta el brazo y está moviendo su brazo para aligerar alguna molestia en su hombro, ya nos está dando información, ¿sí? Se para a caminar porque se siente mejor caminando y tiende a grabar sentado. Bueno, ustedes ya saben, ¿no? ¿Qué medicamentos y alguno en particular que tiene esta característica? Sí, Bruce Stokes, que mejora con el movimiento. Bueno, desde ahí, tal vez todavía sin mencionar palabra, el paciente ya nos está dando síntomas. Preguntas abiertas. ¿Por qué preguntas abiertas? Para permitir que se explaye el paciente, ¿sí? Tratar de no interrumpirlo y observar aquellos puntos de quiebre cuando el paciente está hablando, cuando se detiene un poco, carraspea la garganta, se asoman unas posibles lágrimas a los ojos al estar relatando algo. Eso es importante tomarlo en cuenta porque ahí es donde podemos, claro, profesionalmente, rascar la herida, rascarle, preguntarle más ahí, porque puede ser el punto etiológico que le llevó a somatizar como lo está haciendo el día de hoy. ¿Cómo se siente? Utilizar preguntas que inviten a la narración libre. ¿Cómo se siente emocionalmente? Todo esto para darnos cuenta de su emocionalidad. Hablábamos de que desde su postura no es lo mismo cómo se sienta un paciente nux vomica, si es que se sienta, o un arsenicum o un pulsatila, ¿sí? En la posición de sus manos, todo nos está dando información. Integración mente-cuerpo, vincular los síntomas emocionales con sus manifestaciones físicas para comprender en su totalidad el estado vital del paciente. ¿Cuáles son los alcances y límites de estas pruebas de evaluación psicoemocional? Bueno, el tamizaje o estas pruebas identifica síntomas emocionales significativos. No podemos establecer, no es ético establecer un diagnóstico nada más por una prueba. Hay que hacer una batería de pruebas, ¿sí? Sin embargo, para nosotros como homeópatas ya estamos llevando a cabo toda nuestra práctica y estas herramientas ayudan a tener con pruebas validadas el avance que pueda tener el paciente. PHQ-9 y GAT-7 son herramientas de apoyo, orientan la toma del caso, enriquecen la individualización y alertan sobre cualquier posible riesgo, ¿sí? Mencionaba, pero esto no es para dar un diagnóstico definitivo, hay que conjuntar varias pruebas. Nosotros acompañamos el estado emocional del paciente desde la escucha empática, la historia clínica y la prescripción individualizada. ¿Sí? La función es detectar, contener y canalizar oportunamente, sin invadir el campo de la psicología ni la psiquiatría, pero sí podemos usar estas herramientas precisamente para tener mayor claridad. Mencionaba en cualquier momento de duda que valga la pena derivar, pues se puede hacer, ¿sí? Con toda confianza y seguir con el tratamiento. Definitivamente el paciente seguramente nos lo va a agradecer.
referir de inmediato. Estas pruebas nos pueden ayudar a referir de inmediato una posible ideación suicida, hablando de la depresión. En la prueba PHQ-9, en el ítem o pregunta número 9, es fundamental cómo nos lo responde. Tiene 4 opciones, 4 valores, desde 0, 1, 2, 3, donde cualquier lectura diferente a 0, pues nos puede poner en alerta de observación, ¿sí? Puntuaciones severas iguales o mayor a 20 y en PHQ o en GAD para la ansiedad mayor a 15 o igual, también nos pueden indicar un deterioro funcional grave, síntomas psicóticos o episodios maníacos, ¿sí? Entonces, aquí la referencia oportuna pues es un acto dentro de nuestra ética y responsabilidad profesional. Bueno, veamos entonces, ansiedad y depresión. PHQ-9 es un cuestionario de salud del paciente para valorar emocionalmente si pudiera existir depresión o en qué nivel está este paciente. Son 9 ítems con valor de 3 puntos cada uno, ¿sí? Y el GAD-7 es una prueba que nos ayuda a revisar qué tanta ansiedad tiene este paciente, ¿sí? Hablábamos en PHQ, pues puede ser que nos dé indicaciones o un parecido con nuestro paciente Aurum, posiblemente en determinado nivel, ¿sí? Y hablar de la escala de trastorno de ansiedad generalizada, ¿qué tal si esto nos ayuda a definir lo que ya observamos en el paciente Argentum nitricum, entre otros muchos, ¿sí? Este tiene 7 ítems. Empecemos por el instrumento para la depresión, PHQ de 9 reactivos, ¿sí? Su fundamento y estructura. Es un cuestionario de salud en el paciente, es un instrumento de tamizaje con 9 ítems o preguntas basados en los criterios diagnósticos del DSM-5 para el trastorno depresivo mayor. Está validado internacionalmente, ofrece sensibilidad y especificidad en cuestión de la seguridad de aplicación del 88%. Evalúa la frecuencia de síntomas en las últimas 2 semanas. ¿Por qué en las últimas 2 semanas? Bueno, porque es lo que nos puede dar más claridad de cuál es el funcionamiento del paciente en el aquí y en el ahora. ¿Sí? Claro, ese actuar en el aquí y en el ahora puede venir de un origen tal vez de hace 1 año, 5 años, 10 años, no lo sé, pero como el ejemplo que muchos escuchamos cuando estudiamos homeopatía, ¿no? Del ejemplo de las capas de cebolla. Bueno, la etiología puede estar varias capas adentro y hoy día lo que estamos observando es la somatización, cómo esa persona, ese paciente, está luchando su energía vital por dentro para tratar de mantener el equilibrio y tratar de exonerar todas aquellas toxinas orgánicas u emocionales que han quedado dentro de él durante todo ese tiempo. Y la forma de manifestar somáticamente es el lenguaje del cuerpo, de lo que nos quiere comunicar. ¿Sí? Eh, Mencionaba que, bueno, evalúa frecuencia de síntomas en las últimas 2 semanas, donde 0 es nunca y 3 es que le sucede casi todos los días. La puntuación total varía desde 0 a 27 puntos. La interpretación, digamos, de 0 a 4 puntos, ahí nos está manifestando que no hay depresión. De 5 a 9, una depresión leve. 10 a 14, pues aquí ya es moderado, 15 a 19, moderadamente grave, y 20 a 27 ya es una conducta de depresión grave. Integra síntomas como el no disfrutar ya nada, la anhedonía, el insomnio, la fatiga, problemas en la concentración e ideación suicida.
El PHQ-9 nos da el lenguaje del sufrimiento. La homeopatía nos da la clave para transformar ese sufrimiento. El medicamento homeopático que nosotros suministramos es ese elemento fundamental capaz de estimular a la energía vital del paciente para que reacomode su programación, esa energía interna del paciente, y a partir de ahí poder iniciar el proceso de curación. Entonces, importante saber qué estímulo dar al paciente, qué medicamento. Calificación e interpretación. Hablábamos que la puntuación va de 0 a 27, 0 a 4 mínima, sin intervención clínica requerida. El paciente es funcional totalmente. De 5 a 9, leve. Aquí habrá un proceso de psicoeducación y seguimiento. Hablar de aquellos hábitos de higiene que nos manifiesta Hahnemann, hablando de sus horas de sueño, de sus alimentos, de sus pensamientos, etcétera, que todo ello puede llevarle a recobrar el equilibrio. 10 a 14, bueno, depresión moderada, ya podemos considerar referenciarlo a psicología, además de seguir en tratamiento con nosotros, ¿sí? De 15 a 19, moderadamente severa, hablábamos, entonces sí, ahí hay que referirlo a una consulta psicológica o tal vez psiquiátrica, sobre todo psicológica en ese momento, pero ya 20 a 27 donde hablamos de una severidad, una depresión severa, ahí sí es importante referirlo al psiquiatra, porque mencionaba, puede ser un paciente aurum metallicum que ya pasa por su mente la posibilidad de suicidarse y se quiere suicidar simplemente porque siente que la vida ya no vale nada, la vida ya no le da motivos para seguir disfrutándola, ¿sí? Entonces, estos pacientes, más allá de querer quitarse la vida, generalmente lo que quieren es quitarse ese sufrimiento interno, esa falta de motivación que tienen. En este cuestionario, el ítem o la pregunta 9 se refiere precisamente a la ideación suicida. Mencionaba que cualquier respuesta mayor a 0 requiere una evaluación, requiere poner atención sobre qué es lo que puede estar sucediendo, ¿sí? Independientemente de la suma de puntaje total. Integrar el resultado en la historia clínica homeopática para orientar la individualización del caso. Bueno, este es un cuestionario fácil de aplicar y lo podemos integrar a nuestro expediente, al expediente del paciente. Se lo podemos aplicar, según ustedes lo consideren, puede ser el primer día que llegó y posteriormente en algún momento volverle a aplicar este cuestionario para saber ahí, de acuerdo a lo que está contestando el paciente, cómo se siente, además de todo lo que sabemos que es importante hacer nosotros en la consulta, ¿no? Esa observación, esa escucha, etcétera. Ejercicios, bueno, ejercicios prácticos. Pasemos a cuál es la estructura de este cuestionario, ¿sí? En el encabezado es una hoja como si fuéramos a hacer un examen, cualquier examen, ¿sí? Donde vendrá un apartado para que el paciente ponga su nombre, su edad y la fecha. Para enseguida pasar a los ítems precisamente, a lo esencial de este examen, ¿sí? Como ustedes ven aquí, bueno, vienen las instrucciones, dice, durante las últimas 2 semanas, ¿con qué frecuencia le han molestado los siguientes problemas? Marque únicamente una respuesta para cada pregunta. Durante las últimas 2 semanas, ¿en algún momento ha habido poco interés o placer en hacer las cosas? Las opciones es nunca, varios días, más de la mitad de los días, casi todos los días. Entonces, nuestro paciente marcará alguno de estos recuadros. La invitación es para que cada uno de ustedes en la intimidad del lugar donde están, quien guste hacerlo, lo vaya aplicando, ¿sí? Vaya anotando qué columna le hace más sentido a su propia vivencia, ¿sí? Poco interés o placer en hacer las cosas, lo puede marcar.
Sentirse desanimado, deprimido o sin esperanza. ¿Le ha sucedido? Estamos hablando de las últimas 2 semanas. Puede contestar nunca, varios días, más de la mitad de los días, casi todos los días. ¿Sí? Esto mencionaba, es muy, muy personal y tiende a ser interesante, ¿no? Para revisar si pudiera estar pasando algo, incluso con nosotros mismos. Pregunta 3. Dificultad para quedarse dormido o dormida, para permanecer dormida o, al contrario, duerme demasiado. ¿Sí? ¿Tiene insomnio, problemas para conciliar el sueño o duerme demasiado? Las mismas opciones, nunca, varios días, más de la mitad de los días, casi todos los días. Ítem número 4, sentirse cansado o con poca energía. ¿Qué tan frecuente? Nunca, varios días, ahí es un puntaje de 1, más de la mitad de los días o casi todos los días. Lo que señalarían sería 0, 1, 2 o 3, de acuerdo a lo que sientan. ¿Sí? Tener poco apetito o comer en exceso. Estamos hablando de estas polaridades. ¿Sí? Nunca, varios días, más de la mitad o casi todos los días. Pregunta 6. Sentirse mal consigo mismo. Sentir que ha fracasado o que ha quedado mal consigo mismo o con su familia. ¿Cómo se han sentido ustedes últimamente? Mencionaba que, bueno, todas las vivencias que vamos teniendo o en algunas clases, por ejemplo, como desarrollo del potencial humano, platicando con los alumnos, hago referencia a que es para evaluarnos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que vamos a aplicar precisamente estas herramientas con nuestro paciente. Importante que nosotros ya hayamos hecho esa evaluación hacia nosotros. 7. Tener dificultad para concentrarse en actividades como leer el periódico, estudiar o ver televisión. ¿Sí? La invitación es a que no lo piensen mucho, solamente contesten lo que les haga sentido. 0, 1, 2 o 3. Hablar o moverse tan lentamente que otras personas podrían haberlo notado. O por el contrario, estar tan inquieto o agitado que se mueve mucho más de lo habitual. Hablar o moverse tan lentamente que otras personas podrían haberlo notado. O por el contrario, estar tan inquieto, agitado, que se mueve mucho más de lo habitual. Y pregunta 9. Pensar que estaría mejor muerto o tener pensamientos de hacerse daño de alguna manera. Encontramos pacientes con estas características, ¿sí? Importante revisar que están manifestando una depresión severa y ante una depresión severa difícilmente pueden salir ellos mismos. Aquí sí o sí necesitan ayuda, necesitan el medicamento homeopático que nosotros le podemos dar, esa consulta, posiblemente directo a psiquiatría para tomar algún medicamento que evite esas ideas suicidas que pueda tener el paciente. Bueno, mencionaba si contestaron algo en la columna 1, ahí es con 0. En la columna 2, cualquier respuesta es valor 1. En la columna 3, cualquier respuesta, el valor es 2. Y en la columna 4, cualquier respuesta se puntuaría con 3 puntos. No sé, bueno, si hay algún comentario, me dicen, por favor. Continúo. Aparte de este examen, podemos hacer la siguiente pregunta. Si marcó alguno de estos problemas, indique qué tanto le han dificultado para realizar su trabajo, atender las tareas del hogar o relacionarse con otras personas. ¿Nada difícil? ¿Algo difícil? ¿Muy difícil o extremadamente difícil? Bueno, a partir de ahí pasaremos a la interpretación, sumar las puntuaciones de las 9 preguntas, donde el total de puntos es 27, de ahí hacia abajo. Y entonces cada uno de ustedes, al haber contestado, puede revisar la sumatoria. Si está entre 0 y 4,
pues existe una depresión mínima o ausente. Somos seres dinámicos, seres vivos que nos estamos moviendo ante diferentes situaciones en la vida. Entonces, la tristeza, la depresión en algún momento pueden ser situaciones en las que, como si fuera un carrusel de subidas y bajadas, podemos pasar en algún momento. Lo importante es revisar cuando ya eso se convierte en patología, que esta forma de sentir permanece o es constante o muy frecuente en el tiempo. Entonces, vamos, hablar de 0 o 4 está rankeado como depresión mínima o ausente, 5 a 9 depresión leve, 10 a 14 depresión moderada, 15 a 19 depresión moderadamente grave y 20 a 27 depresión grave. De ahí pasamos al punto de corte. El inciso C, punto de corte recomendado, menciona un puntaje de 10 o más, sugiere la presencia de síntomas depresivos significativos clínicamente y esto justifica una evaluación clínica más completa. Me refiero sí, a derivarlo con psiquiatría o con psicología. Este instrumento de tamizaje y seguimiento por sí solo no establece un diagnóstico. No, sí, el diagnóstico de depresión. Hay que juntarlo con algunas otras baterías. Sin embargo, bueno, nosotros utilizamos mucho la observación de nuestro paciente y en algunas condiciones, de acuerdo a la materia médica, podemos encontrar el parecido con esa ideación suicida, particularmente en aurum metallicum, ¿no? Ya podemos o hemos revisado en algún momento su historia emocional, ¿sí? Personas que por más que se esfuerzan durante algún periodo de su vida, no alcanzan el 100, digamos, ¿sí? Y siempre están en busca del 100. 99.9 no les satisface. Entonces llega un momento en que se cansan de esta idea porque tienen el aprendizaje, muchos de ellos, que solo si dan el 100 van a recibir la aceptación de su familia o de la comunidad donde viven. Y esto puede tener un origen importante con aquellos pequeñitos en las primeras etapas escolares, cuando llega ese pequeñito de primero de primaria con un 6 y se le regaña severamente. Cuando ese pequeñito, esa pequeñita no es capaz de razonar que su actividad o la calificación es independiente de su valía como persona. Entonces, lo que aprecian estos pequeñitos, niños, niñas, es de que cuando llegan con 10 se les apapacha, se les da un premio y se les muestra una sonrisa. Pero cuando llegan con un 6 se les critica, se les castiga, se les regaña fuertemente. Entonces, el aprendizaje introyectado interno en una pequeñita de 6 años que no tiene capacidad de raciocinio, al igual que cualquiera de los que estamos en esta sesión, mide su valía de acuerdo al resultado que da. Entonces, en busca de esa aceptación, está buscando siempre el 100, ¿sí? Si no encuentra el 100, lo relaciona con su valía personal. Entonces, imaginemos un posible camino de Aurum Metallicum que se ha esforzado, ha conseguido muchas cosas, tiene una buena posición económica, un buen trabajo, pero no encuentra la satisfacción completa. Y puede sentir que pues él está quitándole el oxígeno a los demás, que no merece, no merece vivir, le pierde el sentido entre algunas formas de manejarse. Consideración importante sobre el ítem 9. Si el paciente responde a esa pregunta en particular varios días o más en la pregunta 9 relacionada a pensamientos de muerte o de hacerse daño, es recomendable realizar una evaluación inmediata del riesgo suicida mediante una entrevista clínica más profunda y cuando corresponda derivar oportunamente a un profesional de la salud mental o activar los protocolos institucionales de atención. Nosotros mencionaba, hablando particularmente de este caso, en estas características de personalidad encontramos a Aurum Metallicum que puede hacer maravillas en el paciente.
maravillas. Ustedes lo han visto con sus pacientes que cuando dan el medicamento Similimum se genera, vamos, una mejoría impresionante en los pacientes. Asimismo sucede con Aurum. Ya ustedes evaluarán la condición del paciente. ¿Qué utilidad tiene para nosotros esta prueba? Detectar síntomas depresivos de forma estandarizada. Es una prueba que podemos tener ahí junto al expediente y aplicarla nos da más información de lo que el paciente a veces está dispuesto a manifestar en consulta. Establece también esta prueba una línea basal de inicio antes del tratamiento homeopático. Monitorea objetivamente la evolución emocional del paciente. Esta prueba se la podemos aplicar hoy, posiblemente en 15 días, en 30 días, y ahí se podrán percibir algunos cambios importantes. Claro, sumado a toda nuestra tarea de observación y escucha del paciente, ¿sí? Complementa la historia clínica homeopática con un instrumento validado e identifica pacientes que requieren evaluación interdisciplinaria o derivación. Aquí, bueno, compartí también las referencias. Estamos hablando de instrumentos validados y de fácil aplicación. Caso clínico, integrando esta prueba junto con la historia homeopática. Hablamos de mujer 45 años, que llega con nosotros, llega con ustedes por insomnio, irritabilidad y llanto fácil de 4 meses de evolución. Al aplicar esta prueba, nos da un puntaje de 14, ¿sí? Depresión moderada es lo que nos está indicando. Los ítems predominantes son falta, vamos, no hay sensación de placer, anhedonía, fatiga, sentimientos de inutilidad y alteraciones del sueño. Seguramente ya llegó a la mente de ustedes el posible medicamento. Síntomas homeopáticos relevantes: peor por el consuelo, deseo de soledad, llanto reprimido, tendencia a guardar el dolor. Sus modalidades es que agrava por el mar y mejoría en ayunas. Integrando todo esto, el cuadro emocional vemos que es coherente con Natrum muriaticum. Aparte de ello, se indica acompañamiento psicológico estructurado de forma paralela al tratamiento homeopático y se le explica el alcance y límites al paciente mediante el consentimiento informado. El paciente seguramente se va a sentir bien cuando nosotros lo miramos a los ojos y le expresamos la situación que estamos percibiendo. En este sentido, la escucha profunda del paciente es el primer remedio. Sí, ustedes, bueno, nos damos cuenta que tan solo escuchar al paciente con atención muchas veces puede significar, me atrevo a pensar, el 50% o tal vez más en el proceso de curación. Este instrumento va enfocado hacia medir la depresión. Pasemos ahora al instrumento GAT-7 para medir o para valorar, mejor dicho, la ansiedad que pueda pasar en el paciente, ¿sí? El GAT-7 es un cuestionario autoaplicable muy parecido al anterior, de 7 ítems, diseñado para detectar y medir la severidad del trastorno de ansiedad generalizada. Fue desarrollado por Spitzer y otros en el 2006 y cuenta con validación transcultural amplia, incluyendo la versión en español. Evalúa síntomas durante las últimas 2 semanas con escala de 0 a 3 por ítem, aquí para dar un total de 21 puntos. La sensibilidad y la especificidad del grado de alcance o seguridad está en sensibilidad 89 y especificidad 82. La puntuación de forma similar va de 0 a 4 la mínima, 5 a 9 leve, estamos hablando de ansiedad en este momento, de 10 a 14 moderada y de 15 a 21 a ansiedad severa, ¿sí? Sabemos que, bueno, es diferente la ansiedad y la depresión. Su integración en la historia clínica homeopática enriquece la individualización del paciente. En este sentido, la ansiedad del paciente habla antes que sus palabras. Aprender a escucharla es el primer acto terapéutico.
Vamos, seguramente podremos observar en la sala de espera a ese paciente Nux vomica, hiperirritable, hipersensible, que tal vez difícilmente esté sentado, está caminando para un lado para otro, llamando por teléfono, mirando su reloj, tiene cierta ansiedad, ¿no? Y también contesta con cierta molestia. También un Argentum nitricum puede tener una conducta un tanto parcialmente parecida, ¿sí? Desde ahí ya vamos percibiendo qué tal con la paciente pulsatila, que para ir a consulta llega acompañada, ¿sí? Llega, va recargada en el hombro de quien le acompaña y está en todo momento buscando el apapacho, ¿sí? Cuando por otro lado podemos ver a Natrun Moore de brazos cruzados, sentado, sin platicar con nadie y encerrado en sus propios pensamientos. Calificación de esta prueba GAT-7. Sí, mencionábamos que va el puntaje, va hasta un rango total de 21 puntos, donde de 0 a 4 es ansiedad mínima, sin intervención inmediata, solo monitoreo en consultas sucesivas. El paciente está bien, ¿sí? De 5 a 9, ansiedad leve. Ahí, bueno, darle algunos consejos de hábitos, me refiero, de hábitos de higiene, su sueño, sus alimentos, etcétera. Estrategias de autocuidado e integración en el caso homeopático, en el expediente. 10 a 14, pues ya ahí se ve el color naranja, ¿no? Ansiedad moderada, donde pues requiere una evaluación más profunda y considerar la posibilidad de derivar a psicología. Y de 15 a 21, ansiedad severa. Ahí prácticamente lo mejor sería derivar a psicología o psiquiatría, precisamente porque esa conducta, esa ansiedad que está teniendo el paciente, lo hace llegar a ser no funcional, ¿sí? En gran parte de su tiempo. La puntuación igual o mayor a 10 sugiere evaluación especializada, obligatoria, y bueno, esta prueba la podemos integrar al expediente homeopático, ya que relaciona la puntuación con síntomas mentales del repertorio, como angustia, inquietud, aprensión, para la individualización del remedio. Veamos el examen. Tiene una estructura similar a la anterior. CAT-7, escala de ansiedad generalizada, donde el paciente anotará su nombre, su edad y la fecha de aplicación. Y aquí se aprecian se pueden ver las diferentes preguntas, ¿sí? Las instrucciones son, durante las últimas 2 semanas, ¿con qué frecuencia le han molestado los siguientes problemas? Marque solamente una respuesta por cada fila, ¿sí? Sentirse nerviosa, ansiosa o muy tensa. Opciones similares a la anterior, nunca, varios días, más de la mitad de los días o casi todos los días. Pregunta 2. No poder dejar de preocuparse o controlar las preocupaciones o tratar de controlar las preocupaciones. Las mismas opciones. Igual la invitación es a que lo vayan contestando ustedes, ¿sí? Pregunta 3. Preocuparse demasiado por diferentes cosas. Contestar desde el corazón. Mencionaba que cuando pasamos las respuestas por la mente, pues muchas veces ya puede ensuciarse la respuesta natural que se siente internamente, ¿sí? Pregunta 4, ¿tener dificultad para relajarse? ¿Hay dificultad para relajarse? ¿Se dan tiempo para relajarse? ¿O todo el momento hay que estar en actividad con cierta tensión? Pregunta 5. ¿Estar tan inquieta que le resulta difícil permanecer sentada? ¿Qué tal? ¿Cómo han estado ustedes las 2 últimas semanas? ¿Sí? ¿Nunca han estado tan inquietas que les sea difícil estar sentadas? Varios días, más de la mitad de los días, casi todos los días. Estamos hablando de los últimos 15 días, de las últimas 2 semanas. Irritarse o molestarse fácilmente. ¿Qué tal?
¿Son reactivos? ¿Son reactivas o no? ¿Qué sucede cuando vemos, o que tal vez nos haya sucedido a nosotros, que vamos conduciendo y alguien se atraviesa? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cuál es la reacción nuestra? Llegamos al modo de alcanzar a esa persona para atravesar el carro y entonces bajar y regañar a esa persona por lo que hizo o no, o lo vemos en otras personas, ¿no? Que se bajan de sus carros y dan una función de box o lucha libre, ahí tratando de sacar todas las frustraciones internas que han estado arrastrando, como si fuera una olla de presión que se ha ido acumulando esa presión interna. Pregunta 7. Sentir miedo como si pudiera ocurrir algo terrible. Encontramos pacientes que tienen esa sensación de miedo. Algunos de ellos saben a qué le tienen miedo, pero otros no son capaces de visualizar a qué es a lo que le tienen miedo. Simplemente tienen miedo a que pudiera ocurrir algo terrible. Bueno, pasemos entonces. La pregunta adicional aquí sería, si marcó algún problema, indique qué tan difícil le han hecho estos problemas para realizar su trabajo, atender las tareas del hogar o relacionarse con otras personas. Opciones, nada difícil, algo o muy difícil, extremadamente difícil. La interpretación, hablábamos de que son 21 puntos, donde 0 a 4, ansiedad mínima, 5 a 9, ansiedad leve, 10 a 14, ansiedad moderada, 15 a 21, ansiedad grave. El punto de corte aquí es que un puntaje de 10 o más se considera el punto de corte más utilizado para identificar personas que pueden presentar un trastorno de ansiedad generalizada y que requieren una evaluación más completa. Este examen, este instrumento, mencionábamos, no por sí solo vamos a diagnosticar. Tener mucho cuidado con eso, ¿sí? No por lo que nos presente una prueba de estas características ya dar un diagnóstico final, porque dar un diagnóstico final es como darle una etiqueta o ponerle una etiqueta en la frente a nuestro paciente, cuando esta herramienta solamente es parte de una batería junto con el expediente clínico homeopático que nos ayuda a ver con más profundidad qué es lo que está pasando en el paciente y también una posibilidad de evaluar los avances que esperamos tenga el paciente para la siguiente sesión. Utilidad para nosotros, evaluar objetivamente el nivel de ansiedad al inicio del tratamiento. Cuando no lo conocemos al paciente, apenas lo estamos conociendo, monitorear la evolución del paciente en consultas de seguimiento, complementar la historia clínica homeopática con una medida estandarizada. Esto es lo importante. Muchas veces se busca o se nos dice que hace falta cientificar más a la homeopatía. Nosotros sabemos que es una filosofía, es una ciencia muy profunda. Sin embargo, como no es algo tangible para muchas personas que desconocen los fundamentos o filosofía homeopática, pues la descalifican como si fuera cuestión de fe o como si fuera un placebo y sabemos que no es así, tiene fundamentos muy profundos. Sin embargo, bueno, esta herramienta puede servirnos de enlace para plasmar en una prueba psicológica lo que nosotros estamos observando en el paciente. Nos ayuda también a complementar la historia clínica homeopática, mencionada con una medida estandarizada, y podemos documentar cambios clínicos antes y después de la intervención. Caso clínico, ansiedad generalizada. Paciente, hombre, 32 años, motivo de consulta, palpitaciones, preocupación excesiva y tensión muscular constante. Al aplicar esta prueba, encontramos un puntaje de 16 y nos refleja una ansiedad severa. Los ítems más elevados son nerviosismo, preocupación incontrolable, irritabilidad y dificultad para relajarse. Y los síntomas homeopáticos destacados es una anticipación ansiosa ante eventos futuros. ¿Sí? Prisa, impulsividad, sensación de urgencia, calor, sudoración, agitación mental, miedo al fracaso y a perder el control. ¿Sí?
Seguro estoy que ya saben el medicamento desde los primero que platicábamos. Repertorización nos da argentum nitricum, en este caso con una ansiedad anticipatoria, prisa, calor y temor escénico. Claro, estamos aquí leyendo casos hipotéticos, vamos, de los casos que encontramos en consulta, cuando tenemos la posibilidad de observar al paciente, mirarle a los ojos, observar su conducta, ya nos damos cuenta con mayor profundidad la personalidad homeopática que nos está representando. La prescripción homeopática individualizada, ves lo que haremos, y en este caso, referir a psicología para la posible aplicación de una terapia cognitivo-conductual, para que le dé seguridad que tal vez ese paciente no pudo cimentar desde su infancia, cuando tal vez no tuvo límites claros ante determinadas circunstancias. Cuando una persona, un niño, no tiene límites claros o en sus primeros años de aprendizaje, donde aplica mucho lo cognitivo-conductual, aprender reglas de conducta, reglas de convivencia. Cuando no hubo reglas claras, pues se convierte posiblemente en un adulto que no sabe hasta dónde están los límites, y eso le puede provocar ansiedad, ¿sí? Y un seguimiento para posteriormente aplicar nuevamente la prueba. Sugerido en 4 semanas, puede ser en 15 días, lo que ustedes decidan con su paciente. Interpretación integrada. Bueno, hay una correlación clínica de estas pruebas con el expediente clínico y con el repertorio homeopático. Y ahí podemos ver que un puntaje elevado en ansiedad puede corresponder a ansiedad, anticipación, miedo, muerte, etcétera. ¿Sí? Y nos ayuda a identificar los síntomas predominantes, este instrumento, a traducir al lenguaje repertorial y buscar rúbricas correspondientes en el repertorio, ya sea el repertorio de Ken o el repertorio electrónico, el que cada quien use, ¿sí? Podemos hacer una integración práctica al observar estos puntajes. Y mencionábamos en el de PHQ, mayor o igual a 15, pues nos habla de una depresión severa, y puede haber rúbricas como tristeza, desesperación, indiferencia. Y en el de ansiedad, en el GAT-7, mayor o igual a 15, puede haber una ansiedad severa, ¿sí? No solo ansiedad, sino ya severa, y puede estar apareciendo lo que nosotros repertorizamos: ansiedad, inquietud, aprensión. Claro, el rubro con los consiguientes subrubros. Esto puede fortalecer la precisión al hacer el análisis homeopático desde el punto de vista psicoemocional. Bueno, nos da una posibilidad de un abordaje integral. Y bueno, veamos los criterios de referencia a psicología o psiquiatría. Criterios de referencia. Criterio 1. Ideación suicida o autolesión. Cualquier expresión de deseos de morir, planes o intentos previos. La prueba PHQ con el ítem 9 que sea mayor a 0. Ahí nos está hablando de referir o de profundizar. Referir de inmediato a psicología o psiquiatría sin demora. Criterio 2. Puntuaciones severas sostenidas. PHQ mayor o igual a 15 o GAD-7 mayor o igual a 15 en 2 evaluaciones consecutivas. Se mantiene esa sensación interna en el paciente. Ahí podemos ver un deterioro funcional significativo en el trabajo, en la familia o en la vida social del paciente. Aunque, vamos, está empezando a dejar de ser funcional. Cuando dejan de ser funcionales, pues ya estamos hablando de pacientes psiquiátricos, ¿sí? Muchos de ellos. Bueno, tal vez la mayoría o todos. Síntomas psicóticos, el criterio 3. Riesgo para sí mismo o a terceros y cuadros que excedan el alcance homeopático. El homeópata actúa con ética y responsabilidad, derivando oportunamente. Claro, cuando se ven estos casos donde el paciente puede poner en riesgo su propia vida o la vida de los demás.
Conclusiones. Importante aclarar que estas pruebas nos pueden ayudar, pueden ayudar lo que encontramos ahí para referirlo hacia qué medicamento homeopático, pero no lo identifican directamente. Esa es tarea nuestra. Ambos son instrumentos de prueba que detectan la presencia y severidad de síntomas de ansiedad o depresión. La selección del medicamento homeopático, mencionaba, depende del arte de curar, de lo que dice Hahnemann, que es el arte que cada uno de nosotros aplica con lo que hemos aprendido por medio de su organón y todos los demás, a partir de todos los demás autores. Sin embargo, es posible elaborar un cuadro de medicamentos que con frecuencia pueden corresponder a pacientes que obtienen puntuaciones elevadas en estos instrumentos. Aquí viene posibles medicamentos, ¿sí? Son acercamientos, más que nada. Perfil emocional característico de Arsenicum album: ansiedad intensa por su salud, miedo a morir, inquietud, perfeccionismo. En esta prueba en la GAT-7, hablando de ansiedad, PHQ es de depresión. En esta prueba GAT-7, preocupación excesiva, dificultad para relajarse, sensación de que ocurrirá algo terrible. Un ejemplo: mujer de 45 años que consulta repetidamente con ustedes por temor a padecer cáncer, pese a estudios normales. Duerme poco por su preocupación. Tiene una disritmia sensorial, diría Vanier. Ya está alterado su sensorio, que puede llevar a trastornos funcionales y con el tiempo a alteraciones lesionales. Y entonces este temor a padecer cáncer, cuando no se atiende la paciente, pues con el transcurso del tiempo tal vez su cuerpo le haga caso y aparezca un cáncer. Aconitum napellus, ansiedad aguda con pánico y miedo intenso a morir, son sus características. En el cuestionario GAT-7 podemos encontrar nerviosismo extremo, incapacidad para controlar la preocupación. Un ejemplo sería un hombre de 30 años que presenta crisis de pánico tras un accidente automovilístico. Argentum nitricum, Gelsemium sempervirens, Lycopodium clavatum. Vienen otros ejemplos. Pasemos ahora al PHQ, depresión. Natrium muriaticum, medicamento muy profundo, presenta tristeza silenciosa, reserva emocional, duelo prolongado. En el cuestionario podemos encontrar ánimo deprimido, anhedonía, ¿sí? No es capaz de sentir placer, fatiga, aislamiento. Un ejemplo: mujer que nunca superó la muerte de su madre hace 5 años y rechaza el consuelo. Prefiere estar encerrada tras ese muro de sal, hablando de Natrium muriaticum, donde utiliza ese muro para conservar todas sus pérdidas. Veamos Aurum metallicum en la tercera fila. Aurum metallicum, depresión profunda, sentimiento de fracaso y culpa, desesperanza, baja autoestima e ideas de muerte podemos encontrar en el cuestionario. Un ejemplo: empresario que perdió su patrimonio y expresa que su vida ya no tiene sentido. Puede haber perdido su patrimonio o simplemente perdió algunas otras cosas y le pierde el sentido a su vida. ¿Qué tal con sepia officinalis, que presenta indiferencia afectiva, agotamiento emocional, deseo de estar sola? En los hallazgos del cuestionario: pérdida de interés, fatiga, alteraciones del sueño. Y el ejemplo sería una madre con agotamiento crónico que refiere no sentir afecto por su familia y desea aislarse. Sabemos que sepia no le interesa ni su esposo, ni sus hijos, ni el negocio. Perdió el interés. Sin embargo, también recordamos que cuando tiene algún movimiento brusco, alguien la saca a bailar y con movimientos bruscos, pues eso le mejora. Ignatiamara, Pulsatilla nigricans, cada uno con sus características. ¿Sí? Bueno, GAT-7 elevado indica la presencia de síntomas compatibles con ansiedad. No prescribe el medicamento, estas pruebas, esa es tarea nuestra. La elección homeopática requiere la totalidad sintomática y la individualización. En cuestión de ansiedad, el PHQ nos ayuda a identificar síntomas depresivos y su gravedad.
¿sí? Y debe de complementarse con la historia clínica. En ambos casos, si las puntuaciones sugieren un riesgo elevado, sobre todo en ideación suicida o ansiedad incapacitante, el paciente ya no es capaz de llevar sus funciones eh, como lo llevaba antes, podemos considerar referirlo a psicología o psiquiatría y llevar un tratamiento conjunto en conjunto, todo de acuerdo a las características de este paciente. Entonces vemos que estos instrumentos fortalecen nuestra entrevista, pero no sustituyen el juicio clínico ni la individualización. Eso, afortunadamente, creo, bueno, queda en el arte de curar que cada uno de nosotros desempeñamos cuando llega el paciente a consulta. Muchas gracias. Sí, la escucha profunda del estado emocional del paciente es el primer remedio que ofrecemos en todo momento. Importante seguir construyendo puentes entre la homeopatía y la salud mental. De hecho, la homeopatía provee esta salud mental en el paciente. Pues muchas gracias por su escucha. Sí, muy, muy honrado me siento. Muchas Muchas gracias. gracias, profe. Muchas gracias por esta información tan valiosa que nos acaba de entregar. Y bueno, nos ha estado dejando claro durante todo el taller que esto es solamente para apoyarnos, no sustituye poder estar jugando al psiquiatra, psicólogo, homeópata. Sabemos que los homeópatas sabemos todo, pero no vamos a poderlo aplicar en este caso, ya que está en riesgo la salud de nuestros pacientes. Creo que eso nos lo ha dejado muy claro y creo que la mayoría de los homeópatas deberíamos de tener eso muy a flor de piel de poder identificar cuándo no está en nuestras manos. Si bien la homeopatía puede ayudar, podemos perjudicar más al paciente. Por ejemplo, pacientes que llegan tratando de validar su depresión, cuando en realidad lo que tienen es una debilidad neurológica hormonal que no pueden ni siquiera dar un paso más, ¿no? Entonces, si nosotros validamos una depresión sin poderla ayudar, vamos a perjudicarla más. O sea, ahí lo mejor que vamos a hacer es derivarla a un especialista. Pero bueno, esto es solamente el principio de este taller. ¿Hay alguna pregunta para el maestro Víctor? Vamos a ver, no hay ninguna pregunta. Vamos a ver en el chat. El mejor maestro del mundo. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro Víctor. Muchas gracias, muchas gracias. Excelente. Pues no nos animan a hacer preguntas, se van a esperar al siguiente módulo. Yo sí tengo una pregunta, profe. Para ir viendo los avances que tenemos en esta cuestión emocional, igual que en homeopatía vamos viendo los síntomas, vamos registrando y vamos viendo si ha habido cambios. En estos test o en estos cuestionarios, ¿cuál es el tiempo adecuado para volver a aplicar un cuestionario para poder decir que es válido? De acuerdo, un tiempo de espera razonable, de acuerdo al caso, pudiera ser un mes. Sin embargo, de acuerdo a ese paciente, podemos a los 15 días volverle a aplicar la prueba, ¿sí? Esto ya dependerá de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, en la individualidad del paciente. Incluso en una semana podríamos volverle a aplicar la prueba, precisamente. Como mencionó, nos ayuda a valorar internamente sin que el paciente se sienta presionado por contestarnos verbalmente, anotar ahí la condición actual para poderla comparar con la que tuvo hace 7 días, hace 15 días, hace un mes. Y mencionaba, podemos integrar estas pruebas con cada cita que va teniendo el paciente y ahí podemos revisar, ya sustentar, digamos, por mismas respuestas del paciente, la mejoría posible que tuvo. Ok, perfecto. Porque otra cosa que también se presenta mucho en consulta es que llegan con la razón al 100% y te dicen, estoy deprimido, pero realmente ¿Sí? no lo han concientizado, no lo han interiorizado y ahí es muy complicado, al menos también se me ha hecho complicado poderlos abordar porque es
desde la razón no quieren dar el paso, ¿no? Ya cuando empezamos a dar micropasos, empiezan a romper pequeños patrones, empiezan a darse cuenta, a sentir esa depresión y es cuando buscan hacer algo para cambiarlo, pero es complicada la salud mental. Con esto nos va a ayudar definitivamente, pero sigue siendo muy complicado, profe. Sí, digamos que en determinado momento, cuando nos dice que está con depresión, le podemos preguntar al paciente, explícame cómo es sentirse con depresión, ¿sí? Vamos, de una manera ética y sin que el paciente se sienta juzgado. Más que nada, buscar que el paciente con sus propias palabras mencione qué es lo que nos está diciendo con depresión, porque muchas veces a la ansiedad hay quien le puede llamar depresión y a la depresión llamarle ansiedad. Entonces, cuando le pedimos al paciente que fuera de esa etiqueta nos explique qué significa la depresión que tiene o qué significa la ansiedad que tiene, el mismo paciente al verbalizar su sensación interna ya está ahí procediendo parte de la curación, porque muchos pacientes con ansiedad o con depresión, digamos, podemos referir a esa figura en psicología, ¿no? Donde ponen la cabeza de una persona con una bola de estambre toda enredada en su cabeza y que eso le lleva a pensamientos repetitivos que no encuentran salida. Cuando el paciente empieza a verbalizar o a anotar qué es lo que siente, hagan de cuenta que es como si agarró la punta de esa bola de estambre y le empieza a dar un acomodo y una estructura. Y muchas veces el mismo paciente se da cuenta de la respuesta ante lo que le está pasando, pero no la visualiza cuando está todo el enredijo ahí en esa bola de estambre simbólica. Así es. Muy bien, muchas gracias, maestro. Bueno, pues si no hay preguntas, no me resta más que agradecer al maestro Víctor por Yo tengo esta. una pregunta. Adelante. Hola, hola, Adel- profe. Buenas Hola tardes. Carla, buenas tardes, qué gusto, adelante. Estos formularios, estas encuestas las podemos encontrar con el puro nombre en internet, me imagino. O Ah, sí, incluso, bueno, yo tengo estos dos formularios. Si alguien de ustedes lo requiere, con todo gusto se lo puedo hacer llegar, si me permites, Ángel, o pasarlo contigo directamente y que se comuniquen con ustedes. Si no, también menciono, pueden comunicarse conmigo y les puedo pasar estos formularios, estos cuestionarios, con gusto. Claro que sí, profe, bueno, como usted guste, no hay ningún ¿Sí? problema. Pero igual los encuentras fácilmente en internet, pones el título del Sí. cuestionario y te va a salir en automático. Ah, es correcto. Así es. muchas gracias. Si piden Gracias a ti. compartirlos, pues sí, por la facilidad. Sí, se los hacemos llegar, ya sea que el maestro me los mande y se los distribuyo a ustedes, o se quieren comunicar con él y ya lo adquirimos. Con Bien, todo si ya no hay más gusto. preguntas, Como mencionas, Ángel, sí, lo pueden encontrar directamente también en Internet. Pero con todo gusto se los puedo facilitar los que tengo. Perdón, Ángel, adelante. no, al contrario, profe, pues muchísimas gracias, profe. Esperamos la siguiente partida. Perdón, habría Esperanza, Sí, ibas a comenzar. sí, buenas tardes. Bueno, yo nada más en esta ocasión quiero agradecer bueno, a todos, ¿verdad? A usted, al maestro por su excelente presentación y pues lo que nos brinda a diario, lo que nos proporciona, pues para poder nosotros apoyarnos y dar pues poder ayudar más a nuestros pacientes porque, y sobre todo en esos casos que para mí a veces se me hacen más difíciles y no había pensado yo en esos cuestionarios y me parece que es una forma muy buena de pues de apoyarnos y de ayudarnos. Entonces, pues nada más eso, quiero agradecer su excelente presentación y todo lo que toda la ayuda que nos brindan. Muchas gracias. Muchas gracias, Esperanza. Es un placer para mí. Un gusto, gracias. Gracias, Bien, y maestro. hablando Que Dios lo bendiga. Gracias. Igual.
constituyen al homeópata. Y, pues, y dentro de la entrevista vamos a ir identificando hacia dónde se inclina depresión, ansiedad para poder aplicar este cuestionario. O se pueden aplicar los dos al mismo tiempo. Yo creo que no, pero no sé, usted dígame. Al observar al paciente nos daremos cuenta si está en ansiedad o está en depresión, ¿sí? Hablar de ansiedad es de inquietud por el futuro, seguramente, por algo que quiere lograr. Y hablar de depresión puede ser por la nostalgia del pasado que está guardada y le está llevando a actuar de determinada manera en el presente. Entonces no es lo mismo la actitud, digamos, de una sepia que está en depresión o de un aurum que la inquietud de un nux vomica, por ejemplo. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ver en qué momento está. Le podemos aplicar los dos. Sí, no hay ningún problema. Sí, Se los podemos aplicar y valorarlo ya después nosotros. Ujú. ok, perfecto, excelente. Pues muchísimas gracias, profe. Lo esperamos en la siguiente ponencia. 29 de julio, muchachos, no se la pierdan para darle continuidad a este tema tan interesante que nos va a seguir incrementando todo ese conocimiento que tenemos para aplicarlo con nuestros pacientes. Maestro, muchísimas gracias. Un aplauso fuerte virtual y un abrazote. Nos vemos el 29 de julio. Muchas Con mucho gracias. gusto. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.